Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Hoy sábado 8 de agosto, estamos en nuestro capítulo número 48. Muy bonito día para todo el mundo que nos está escuchando aquí a través de Rock and Soul. Les agradecemos mucho que nos acompañen cada semana con nuevas historias aquí en La Mera Vena. Y el día de hoy, como todos, tiene su propia magia y estoy seguro que usted va a terminar encantado de aprender una área de la salud verdaderamente importante y necesaria, pero sobre todo el ejemplar de profesional de la salud que tenemos esta mañana le va a encantar. ¿Quiere usted conocerlo? Vamos a escuchar esto. Por primera vez en La Mera Vena hablamos de una profesión que muchas veces confundimos con masajes, aparatos o simplemente quitar el dolor: la fisioterapia. Omar Murguía nació el 21 de diciembre de 1995 y egresó como fisioterapeuta en 2017, pero su acercamiento al cuerpo humano comenzó mucho antes de entrar a la universidad. Cuando era joven, su hermano menor le diagnosticaron autismo. Poco después, su abuela enfrentó un cáncer de mama. Y como si esto fuera poco, sus propias lesiones jugando fútbol lo llevaron a vivir en carne propia los procesos de rehabilitación. 3 experiencias que despertaron en él una pregunta: ¿cómo funciona realmente el cuerpo y la mente? Entró a estudiar pensando en convertirse en fisioterapeuta deportivo, pero durante la carrera descubrió la neurología y eso cambió su rumbo. Después del servicio social en el ISSSTE, decidió buscar experiencia por la vía privada y comenzó a trabajar directamente en clínicas particulares. Desde entonces, buena parte de su trayectoria ha estado dedicada a la neurorehabilitación y particularmente al adulto mayor. Durante 9 años trabajó llevando rehabilitación a domicilio, algo que le permitió descubrir que para rehabilitar a una persona no basta con conocer su cuerpo. Hay que conocer su casa, su familia, sus emociones y su vida cotidiana. Y quizá ahí está la esencia de Omar. Aprendió con su abuela a entender al adulto mayor, con su hermano a comprender que cada persona es diferente, y sus propias lesiones le ayudaron a descubrir que la falta de movilidad también puede afectar profundamente nuestras emociones. Hoy está convencido de que todos, tarde o temprano, vamos a necesitar rehabilitación. Y que fisioterapia no significa solamente quitar el dolor, sino recuperar la vida que hay detrás de ese dolor. Él es Omar Murguía y este fisioterapeuta es definitivamente La Mera Vena. Bienvenido. Bienvenido, bravo. Gracias. Omar. Qué gusto tenerte aquí. No sabes las ganas que tenía que estuvieras sentado en este lugar, porque yo te conozco y sé que hay muchísimas cosas por decir y quiero preguntarte si estás listo. Claro, Carlos. Con mucha emoción de estar aquí el día de hoy, escuchándonos, después viéndonos. Y la verdad es que es un placer para mí estar aquí en tu programa. Qué bueno. Vamos a platicar un poquito de fisioterapia. Así es. Oye, pues vamos a comenzar. Antes de hablar de la fisioterapia, quiero que el público conozca al ser humano. En tu caso considero importante empezar con eso porque así podremos descubrir más sobre tu esencia. Dinos, ¿quién es Omar Murguía? Mira, Carlos, te cuento un poquito de mí. Soy un joven adulto de 30 años, ahorita ya con alrededor de 10 años de experiencia en el área de la fisioterapia. Ajá. Soy padre de 3 hijos, casado. Y bueno, ahorita estoy simplemente viviendo un sueño, haciendo lo que me gusta. Soy también maestro de inglés, ahora ya pues llevándolo de manera conjunta, tratando pacientes de otro tipo de esquema en donde quizá no saben español y bueno, puedo llegar a otro tipo de
culturas, a otro tipo de países para pues crear esta conciencia que en realidad en muchos países no se da, así como en México. Ok, mira qué interesante. Entonces ya más o menos allá en casita ubicaron a Omar, ¿no? Imaginando cómo es su entorno. Escuchamos en la semblanza la influencia de algunos familiares que te hicieron descubrir esta profesión. Sin embargo, con lo que acabas de responder me lleva a pensar que tú consideras que la familia es tu gran soporte emocional, pero en la fisioterapia, ¿qué tan importante es la parte emocional? Pues mira, en la fisioterapia yo creo que lo fundamental es el entorno del paciente. Te cuento desde mi experiencia, yo creo que la familia es lo más importante, porque puede llegar que tengas un día muy pesado, que tengas un paciente que en realidad te quedaste muy preocupado por él, y entonces llegar a tu casa y tener en alguien en que te puedas apoyar, para mí es lo primordial. Entonces para los pacientes es igual, pues es muy muy importante que tengan ese apoyo, en realidad, que sepan que hay alguien que cuando no tengan ganas van a estar ahí para darles ese último empujoncito y seguir su rehabilitación, su tratamiento como debería de ser. Perfecto. Oye, cuéntanos en qué consiste la carrera universitaria de fisioterapia para que la gente más o menos se empape. Mira, Carlos, te comento, la carrera de la fisioterapia pues en realidad se basa en muchísimas de las materias que llevan en el área de medicina, puesto que vamos en conjunto con ellos, en donde vemos, pues bueno, lo más importante es la anatomía, la biomecánica, pero también vemos cosas como inmunología, como farmacología, porque pues bueno, nosotros tenemos que estar bien conscientes del trabajo que hace el médico para nosotros actuar como esa mancuerna que poco a poco vamos teniendo aquí en México. Oye, me comentaste también que dentro de los planes de estudio que hay en la fisioterapia también se abordan diferentes especialidades médicas, ¿es cierto? Así es, Carlos. Bueno, en el área de la rehabilitación, en realidad vamos muy en conjunto con los médicos, puesto que llevamos la parte de la neurología, de la traumatología, pediatría, oncología, urología. En realidad todas las áreas médicas tienen una parte en donde claro que la rehabilitación les va a hacer que su tratamiento mejore, que sea el tratamiento secundario, porque muchas veces pues los tratamientos no se acaban en el consultorio médico, sino que con nosotros vienen y entonces hacemos un trabajo en donde implementamos técnicas que les pueden llegar a dar ese tipo de apoyo que ellos necesitan. Yo creo que es muy muy importante que hagamos una mancuerna con los médicos para pues justo hacer un tratamiento en conjunto y que el paciente vaya teniendo mejores resultados. Oye, pero yo recuerdo que antes los fisioterapeutas no eran tan aceptados por los médicos, o sea, no se apoyaban como se apoyan ahora en ustedes. Pues yo creo que sí, tienes mucha razón en ese aspecto. Pues mira, yo te cuento, yo tengo alrededor de 9-10 años en donde yo cuando salí de la carrera, pues muchos médicos no confiaban en lo que es la fisioterapia, sino que se veía como un tabú. Ahora siento que a partir de que han cambiado los tiempos y que hay un poquito más de responsabilidad de parte de los pacientes, pues bueno, ya toman esta parte de la rehabilitación como te comentaba, como un conjunto del tratamiento del médico. Ok, oye, pero una de las, me imagino que de las principales razones por las que antes los médicos no lo aceptaban también tenía que ver por el tipo de información que también ustedes recibían. Los planes de estudio han cambiado en el área de la fisioterapia, ¿no? Yo creo que sí, muchísimo, Carlos. Mira, yo te comento, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, pues bueno, nos vendían una idea en donde lo único que podíamos hacer era seguir quizá indicaciones del médico, en donde eran aparatos, terapia manual, y simplemente seguir instrucciones. Entonces, a medida que han cambiado los tiempos, nos hemos enseñado como fisioterapeutas a hacer un diagnóstico funcional, a nosotros usar nuestras herramientas y nuestros conocimientos que tuvimos durante la universidad
para entonces hacer un mejor tratamiento que nada más simplemente tener a algún paciente en la cama. Tienes razón. Oye, en esta área de la salud, la fisioterapia, más que la teoría, la práctica física es determinante en su desarrollo. O sea, un estudiante universitario de una universidad privada, ¿cómo puede integrarse a practicar en una institución pública? Esa parte no la entiendo tanto, porque pues el médico sí tiene acceso directo, ¿no?, a las instituciones públicas, pero a veces el fisioterapia y más de una universidad privada puede costarle más trabajo. Pues mira, todo va a depender de la universidad, sí, pero pues ahorita ya hay muchas clínicas privadas, por ejemplo, en donde tú puedes llegar y hacer tus servicios o tus prácticas. En cuanto al área del gobierno, yo te comento desde mi perspectiva. Yo estuve en el ISSSTE haciendo mi servicio social. Yo estuve un año ahí, Sí. En donde, pues, como te comento, como estábamos platicando, pues antes era un cuartito en donde estabas, pues, hace casi 10 años. Entonces el área de la rehabilitación en realidad no estaba tan presente en nuestra cultura. Era un cuarto en donde había 3 camillas y entonces atendías uno y se salía uno y llegaba el otro, y entonces era estar con un paciente, estar con el otro, mucho la cuestión del multitasking. Entonces ahorita ya está en las instituciones privadas pues un poquito ya más valorizado ya le dan su lugar. Sí, claro. Le dan su lugar y su espacio, es cierto. Oye, yo te preguntaba en nuestra charla si enviar, por ejemplo, tú cuando llega un paciente, primero haces un diagnóstico médico, o sea, más bien los mandas al diagnóstico médico. Pues mira, yo te comento, yo por ejemplo en mi experiencia y en mi consultorio, yo lo primero que hago es que desde que el paciente me agenda una sesión, a la hora de llegar, siempre uno como fisioterapeuta tiene que hacer un diagnóstico funcional, no tanto un diagnóstico médico. Un diagnóstico funcional es desde que él está llegando a tu puerta, desde antes de que tú lo saludes, tú ya debes de estar viendo cómo es su marcha, si tiene equilibrio, si tiene coordinación a la hora de estrechar su mano para saludarte, cómo habla, cómo es la manera en la que voltea. O sea, todo ese tipo de cosas a nivel postural a nosotros nos van dando información para que a la hora de que vamos a la parte de que, bueno, vamos a sentarnos, platíqueme un poquito de usted, a qué se dedica, cuál es la razón por la cual acude hoy a la sesión de valoración. Entonces, bueno, todo ese tipo de información nos va ayudando, porque desde antes de que el paciente te diga qué es lo que tiene o por qué viene, tú ya tienes que ir conectando estos puntos para más o menos darle un diagnóstico que sea certero, en donde tú le puedes ofrecer un tratamiento que también sea certero. Y además, pues ustedes tienen que estar fundamentados con la parte científica, por lo tanto hay que apoyarse de la parte de la medicina. Claro, mira, conforme van pasando los años, van saliendo cada vez más estudios clínicos en donde muchas de las técnicas que quizá conocíamos hace muchos años o cuando estábamos en la universidad, pues se han ido descartando, se podría decir. Entonces viene esta parte en donde los estudios nos van dando otra pauta, nos van dando otra información, en donde pues nosotros también como fisioterapeutas nos tenemos que ir cada vez certificando más, cada vez leyendo más, para entonces estar pues al día, para darle un tratamiento como se debe al paciente. Que si una técnica que quizá usábamos hace 5 o 10 años ahorita ya no está con tanta evaluación científica, pues bueno, entonces tenemos que evolucionar para que el tratamiento sea certero. Pero a final de cuentas, cuando llegan, tú más o menos ya identificaste cuál es la línea a seguir de acuerdo a sus reacciones, sus movilidad, etcétera, pero también pides estudios profesionales, ¿no? Puede ocurrir que los mandes con algún especialista. Claro, mira, te cuento. Normalmente cuando un paciente viene por X o Y dolor, se busca que se le dé un diagnóstico funcional, y si uno como fisioterapeuta
siente que debe de pasar primero con un médico, por ejemplo, un traumatólogo, un neurólogo, un pediatra, pues bueno, nosotros esa cuestión del mandarlos, el de dirigirlos en la dirección correcta, pues muchas veces es mejor a nada más ofrecer un tratamiento como es de la fisioterapia, sino que trabajar en conjunto muchas veces es lo más importante. Claro que si yo siento que necesita un paciente una resonancia, una radiografía, algún estudio en particular, pues bueno, yo trato de mandarlos con el especialista, pues porque bueno, al final de cuentas, el yo mandarlos con el especialista a mí también me va a dar una pauta, porque hay áreas en las que el fisioterapeuta no se debe de involucrar, que es por ejemplo en el área de la farmacología. Hay muchas veces que uno en la fisioterapia pues busca que todo sea de manera natural, pero pues hay veces que el cuerpo pues necesita el apoyo de un médico que nos marque la pauta y cómo llevarlo en conjunto. Oye, y yo te preguntaba por mera curiosidad que si para ustedes los fisioterapeutas no era riesgoso perder un paciente porque lo manden al especialista y luego ya no regrese. Pero me comentaste algo bien interesante, fíjese bien, público. Me decía Omar, pues no, porque a final de cuentas muchos de los casos de especialidades médicas van a requerir casi por fuerza la fisioterapia, entonces no tendrían ustedes por qué perder un paciente si es que el médico hace lo correcto, ¿no? Claro, mira, yo cuando van a mi consultorio por primera vez y les hago la valoración, les digo, bueno, yo necesito que entonces tú vayas con tal especialista para que él nos marque la pauta, para que él nos dé una segunda opinión y entonces realizar el tratamiento como debería de ser. En estos casos en donde tú mandas con el especialista, pues sí, puede ser que caigamos en eso de que el paciente no regrese, pero bueno, lo ideal es que durante la sesión de valoración tú le comentes al paciente, ¿sabes qué? Yo necesito que vayas con el especialista, pero después regresas conmigo porque necesitas trabajar esto, porque necesitamos trabajar esto y a final de cuentas tú vas a tener que venir conmigo. Ok, muy bien. Oiga, pues hasta aquí llegamos con la primera parte de este capítulo 48 de La Mera Vena. Se está poniendo muy interesante porque de verdad si usted conoce más a Omar, de verdad le va a generar una confianza tremenda. Necesito que nos escuche de regreso para que confirme lo que le estoy diciendo. Ya volvemos. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM, Rock and Soul. Estamos de regreso en el capítulo 48 de La Mera Vena y estamos hablando por primera vez de la fisioterapia. Comentábamos en el segmento anterior que la fisioterapia hace años no era bien vista de repente por los médicos, pero ha cambiado esta perspectiva. Ahora, Omar, yo te quiero preguntar, ¿la perspectiva ha mejorado también desde el punto de vista de los pacientes? O sea, ¿los pacientes ya creen mucho más en la fisioterapia? Pues mira, Carlos, yo creo que a medida que han cambiado los años, los pacientes cada vez creen más. E incluso el que tú hagas un buen trabajo, aparte de que habla bien de ti, los pacientes van a hablar bien de ti con otras personas. Entonces la fisioterapia de boca en boca va a ir cambiando este tabú que hay quizá en México y en otros países. Yo pienso que esa es la parte que ha cambiado mucho, sobre todo que los pacientes digan, sabes que yo fui a fisioterapia y me fue increíble, fue para mí, cambió porque no nada más cambian en su estado físico, sino también en su estado emocional, en su estado en el que hacen muchas cosas que tenían muchísimo tiempo que no podían hacer. Es cierto. Oye, también creo yo que la fisioterapia se divide en diferentes áreas y tú me hablaste de dos principales, que es la parte neurológica y la parte traumatológica principalmente. A mí me gustaría que definiéramos desde la perspectiva de la neurología. Bueno, te cuento un poquito. La rehabilitación en la neurología es toda aquella lesión que ha habido a nivel sistema nervioso.
en donde entran, pues bueno, de las patologías más conocidas o de las más frecuentes que me toca a mí atender, que son EBCs o derrames cerebrales, también conocidos como embolias, Parkinson, demencia, lesionados medulares, traumas craneoencefálicos cuando hay algún tipo de accidente. Entonces, bueno, este tipo de lesiones pues son muy, muy severas, en donde, pues bueno, tenemos que tener un buen conocimiento del área en general. Y para poder entenderlo mejor, esta fisioterapia neurológica tiene que ver con todos los daños del cerebro, ¿cierto? Es correcto, Carlos. Bueno, como sabemos, el cerebro es la parte más importante de nuestro cuerpo, porque, bueno, si el cerebro no manda señales a nuestro cuerpo, pues bueno, entonces ni nos movemos ni sentimos. Entonces, eso es lo más importante. Es cierto. Oye, por cierto, tu clínica se llama Neurodynamics, ¿verdad? ¿Porque te enfocas más en esa parte? Pues mira, el nombre sí es en parte por la parte de que veo muchos pacientes neurológicos, pero aparte porque neuro, pues bueno, es de toda esta parte del sistema nervioso, pero bueno, Dynamics viene de la parte de movimiento. Okay. Entonces, si no, o sea, es un conjunto. La verdad es que me encantó el nombre cuando lo estaba pensando. Ajá. Pues porque bueno, el movimiento a final de cuentas es vida, pero si en la parte neurológica pues no hay movimiento, entonces es un conjunto. Y entonces a lo mejor esa palabra combina las dos áreas más importantes de la fisio, que es la parte de la traumatología con la neurología. Ahí está el movimiento con el cerebro. Claro, Carlos. Bueno, en la fisioterapia yo lo que siempre le digo a mis pacientes, el movimiento es vida. A final de cuentas, un cuerpo que no se mueve es un cuerpo que se va atrofiando, un cuerpo que se va descomponiendo poco a poco, como cualquier máquina que dejes de mover. Entonces, bueno, esa es la parte más importante. El movimiento, por más pequeño que sea, es mejor que hacer nada. Ok. Oye, ¿y tú consideras que el adulto mayor es más propenso a requerir la fisioterapia neurológica? Sí, Carlos, bueno, te comento. A nivel de adulto mayor, te puedo decir que 8 de 10 pacientes o 9 de 10 pacientes deben de requerir un servicio de fisioterapia. En la parte neurológica, porque bueno, pues se van dando todo este tipo de patologías o de síndromes que conforme van pasando los años, pues bueno, puede aparecer cosas como el Parkinson, que es lo más, muchas veces de los pacientes que más veo en mi consultorio, pero también se viene todo ese tipo de la demencia senil. Entonces, a medida que van pasando los años, el cuerpo se va deteriorando poco a poco, si es que no lo trabajas. Tanto trabajarlo del estado físico como trabajarlo en el estado cognitivo. Ok. Oye, hablemos justo del adulto mayor. Tú personalmente escuchábamos en tu semblanza que viviste de cerca el proceso de enfermedad de tu abuela, y quiero preguntarte si eso ayudó para que hoy día tengas más pacientes adultos mayores. Yo creo que sí, Carlos. Te podría decir que 100% es el por qué me dediqué más al área de la geriatría o del adulto mayor. Uh-huh. Porque bueno, pues para mí mi abuela fue mi todo, o sea, fue un soporte, fue quien quizá me hizo la persona que soy el día de hoy. Bueno, porque yo me quería asemejar a ella, el cómo trataba a las personas, el cómo se dirigía con las personas y el cómo ella recibía el cariño de las personas por ser como era. Entonces, yo ahora como fisioterapeuta Omar Murguía, yo quiero transmitir eso hacia mis pacientes, que sepan que me preocupo por ellos, que sepan que tienen alguien en quien confiar, un amigo en quien se pueden apoyar, porque bueno, no nada más es el área de ven a tu rehabilitación, terminamos y te vas, ¿no? Yo siempre me quedo con la idea de que, ay, ¿cómo estará? Y si le habrá ido bien y cómo irán con sus hijos, pues porque bueno, como te comentaba, no solamente es la parte física, sino también la parte emocional, y yo soy en esa parte como que me clavo mucho y ok, bueno. Eso está padre. Oye, pero bueno, en el caso de la geriatría es como la pediatría, el paciente no puede llevar solo la terapia, aquí es donde entra también la familia. ¿Cómo los involucras?
Pues mira, Carlos, la verdad es que es un tema muy, muy complejo porque así como hay familias que dicen, yo estoy dispuesto a hacer todo, pero con que mi abuela, mi abuelo, mis papás estén bien. Pero también está la otra parte. Y por eso es que me encanta tanto la geriatría porque te encuentras de repente muchísimos casos complejos en donde pues la familia dices, no, sí los apoyo, pero a lo mejor tú les dices, bueno, yo necesito que me tengas el paciente con estos cuidados. Y entonces regresas al siguiente día o a los 2 días y entonces no se hizo nada. Entonces dices, pues bueno, o sea, yo también necesito ayuda porque pues no estoy yo todo el día con el paciente. Entonces debe de ser un tratamiento ahora sí que integral entre la familia y el fisioterapeuta, en donde se apoyen conmigo para hacer un entorno favorable para la mejora del paciente. Oye, y hablando también de este tipo de pacientes, hay que tener en cuenta que los adultos mayores de estos tiempos no contaban con los hábitos pues de movilidad que hay hoy. O sea, son mucho más sedentarios porque los usos y costumbres que había hace 30 años no incluían tanto el ejercicio físico ni la conciencia de tener una movilidad. Entonces eso hace que estos adultos no estén acostumbrados al movimiento. ¿Cómo haces tú para poderlos convencer de la importancia de su movilidad? Mira, Carlos, yo creo que es algo que he ido perfeccionando a lo largo de los años en el que pues he estado trabajando ya con adulto mayor. Ajá. En donde pues bueno, en mi caso, yo cuando llego con un paciente es desde el principio, desde la primera sesión es, a esta rehabilitación no se viene a sufrir, a esta rehabilitación no viene a que le duela. Si usted no me puede levantar una pesa de 1 kilo, pues bueno, empezamos con un cono, empezamos con una liga. Todo se empieza de menos a más. Aquí el chiste es de que el paciente no entre en ese estado de alerta. Ok. Que se sienta tranquilo, se sienta en un lugar seguro, ¿cierto? Es correcto, porque pues bueno, muchas veces es que tú puedes llegar a darle a lo mejor un tratamiento que tú piensas que él puede llegar a hacer, pero si el paciente al siguiente día regresa con mucho dolor, pues bueno, todo eso va a ir alertando a su cuerpo y el paciente lo va rechazando, pues porque bueno, ellos tienen a veces unas ideas y tú le quieres dar otras así de la noche a la mañana, pues es para ellos también un cambio muy drástico. Ok, oye, a ver, hay otro aspecto muy importante que mencionaste hace rato, pero no lo habíamos abordado a fondo. Supongamos que el paciente está dispuesto, los familiares están dispuestos y dicen, sí, quiero que mi padre se mejore, y el adulto mayor dice, sí quiero, pero ¿qué pasa con el entorno? O sea, no solo es la disposición, sino también hacer modificaciones importantes al entorno. Te voy a poner un ejemplo. Si el adulto mayor tiene su habitación en la parte de arriba y de repente tiene problemas de rodilla, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo haces tú para poder intervenir en esa parte que resulta importante? Pues mira, Carlos, desde el principio yo, por ejemplo, trabajé muchos años en la rehabilitación a domicilio, como ya lo comentábamos. Entonces, desde la primera sesión es, bueno, vamos a trabajar en base a objetivos. Ejemplo, un paciente vive en un segundo piso, como lo comentas, y el paciente quizá no puede subir escaleras como lo hacía antes con esa facilidad. Entonces, pues bueno, vamos entonces acomodando para que el paciente pueda estar en el primer piso, y entonces llevar al paciente a que tenga un entorno cómodo en cuanto a su cama, en cuanto tenga en donde sentarse, en cuanto tenga una mesa en donde trabajar. Entonces todo este entorno tiene muchísimo que ver porque a final de cuentas va a ser bueno para el paciente. Si tú nada más te pasas estresando al paciente en subir escaleras, en bajar escaleras, pues bueno, para ellos también se hace muy cansado y ya no quieren recibir la rehabilitación como debería de ser. Es cierto. Oye, ahora, algo importante. Hemos estado hablando de todos los casos donde el adulto mayor
o el paciente en general tiene un diagnóstico y se está trabajando la fisioterapia para poder mejorar esa condición. Pero la fisioterapia también sirve para los adultos que no tienen ningún padecimiento, sobre todo a los adultos mayores. ¿Por qué es importante que se tome terapia aunque no haya un diagnóstico? Pues mira, te cuento, Carlos. A medida que vamos envejeciendo, el cuerpo humano también, si no lo trabajas, si no lo fortaleces, y en cambio, si no haces algo para que entonces tu cuerpo esté de una manera, con una mejor postura, con un mejor equilibrio, con una mejor coordinación, pues bueno, nos vamos deteriorando. Y por eso es que en la calle podemos llegar a ver tantas personas que se van encorvando, que quizá traen un bastón o quizá hacen uso de otros dispositivos externos como una caminadora. Y pues bueno, vas viendo que la gente cada vez está llegando hasta el piso. Entonces por eso es que es tan importante que aunque no tengan una lesión, vengan a fisioterapia para mejorar todo ese tipo de aspectos. Es cierto. Oye, bueno, pues seguimos aprendiendo mucho. La verdad es que yo estuve muy contento cuando me entrevisté con Omar porque hay muchos aspectos que no tomamos en cuenta de la vida diaria, del envejecimiento del cuerpo, que se podría rescatar la mayoría de los padecimientos a través de la fisioterapia. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para continuar aprendiendo más. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Estamos de regreso y bueno, pues cada vez se pone más interesante este tema de la fisioterapia porque estamos aprendiendo la importancia de esta área médica en la que la gente puede evitar muchísimos problemas, muchísimos procedimientos o llevarlo a la par de un procedimiento. Omar, estábamos hablando acerca de el tema de los adultos mayores, pero obviamente también atiendes a pacientes jóvenes. Quizá que han sufrido alguna lesión o accidente, que es lo más común. ¿Has tenido casos complejos donde tengas que ayudar a pararse de la cama a alguien? Claro, Carlos, mira, te platico de un caso en particular que yo tuve hace unos años, en donde fue una paciente de 29 años que tuvo un trauma craneoencefálico a causa de un accidente automovilístico. Okay. En donde, pues bueno, ella no iba en un automóvil, pero el automóvil sí le impactó a ella cuando estaba cruzando una calle. Okay. Entonces fue, la verdad es que un caso muy impactante porque la paciente estaba totalmente en coma, en un estado con muchísima espasticidad y la paciente no respondía a ningún tipo de estímulo. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar con la paciente y pues, se cuenta que estás trabajando con un muñeco de carne y hueso porque, bueno, no mueven ni un dedo. Entonces, empezar la rehabilitación en cuanto a estimular todo el cuerpo humano para entonces hacerle llegar todo este tipo de señales al cerebro y que poco a poco vayan despertando. Ok, ¿y en qué paró eso? O sea, ¿por qué te resultó tan especial? Yo creo que la parte en donde llevas a un paciente de un estado en donde está en coma, en donde no puede mover nada y ves que poco a poco va respondiendo a los estímulos que haces tú durante la terapia. Esta paciente poco a poco fue abriendo un ojo, después fue abriendo el otro ojo. Okay. Pero bueno, tuvo varias operaciones ahí antes y durante nuestro proceso de rehabilitación, en donde, pues bueno, gracias a Dios fue despertando poco a poco, pero bueno, también fue con la ayuda de los familiares. Por eso te comentaba, es demasiado importante el área de los familiares porque yo desde la primera sesión le dije, yo necesito que usted me tenga al paciente en esta posición, también tener los cuidados que son necesarios en un paciente en cama, porque no nada más tenerlo acostado y cuidar que no se asfixie o que tenga bien el oxígeno, ¿no? También es la parte postural que nos vaya a mejorar y a evitar que haya complicaciones en su hombro, en su rodilla, a nivel de cadera, a nivel de que tengan alguna úlcera por presión. Pero bueno, te comento, porque la familia en realidad fue un buen apoyo para esa paciente, porque si yo les decía, ¿sabes qué? Yo necesito que me le estimules cuando yo no esté
con tales aromas Sí. de la cocina, o necesito que me le estimules con tales texturas, para que entonces su sistema nervioso vaya reaccionando poco a poco. Y la verdad es que los familiares hicieron pues, todo al pie de la letra, y llevamos a esta paciente a que despertara, e incluso después de 3 meses poder lograr que ella dijera mi nombre, porque en realidad no hablaba nada. O sea, y después llevarla a que se mantuviera parada por sí sola, que pudiera agarrar una botella de agua, que pudiera empezar a dar sus primeros pasos incluso. ¡Qué maravilla! Para que vea usted el impacto de la fisioterapia, que puede ir muchísimo más allá de lo que uno imagina. Oye, Omar, tú mismo como adulto joven sufriste una ruptura de ligamento cruzado y de menisco, y tardaste 10 meses en regresar al fútbol. ¿Qué experimenta un paciente sin la movilidad adecuada? ¿A qué se expone? ¿Cuáles son las emociones por las que atraviesa? Carlos, un proceso de rehabilitación, sobre todo en un ligamento cruzado anterior y lesión de menisco, la verdad es que es una operación bastante compleja, pero también es una rehabilitación bastante compleja, en donde se lleva varios meses para que tú puedas regresar a la actividad. En todo este tiempo de mi proceso, pues bueno, cruzas por todo, cruzas por la ansiedad, te puede llegar a dar un tipo de depresión, el dolor, quizá cambios de humor muy repentinos, pues porque bueno, tienes de tú poderte estar moviendo normal a que no puedas de repente ya dar ni un paso. Entonces toda esa cuestión yo creo que me marcó un antes y un después en Omar Murguía como fisioterapeuta. El yo estar como paciente, el cómo me gustaba que me trataran, y el cómo llevaran la pauta de la rehabilitación, el no ser tan agresivo, sino ir poco a poco, y que el cuerpo también vaya respondiendo a esos estímulos. Muy bien. Oye, ¿tú crees que si la gente comprendiera a fondo la fisioterapia, cambiaría la calidad y la expectativa de vida? Yo pienso que sí. La verdad es que yo, desde mi punto de vista, siempre con las personas que platico, busco darles mi punto de vista en lo que siento que yo les en lo que yo les podría ayudar, o cualquier otro fisioterapeuta les podría ayudar, en cuestión de que siempre hay algo que mejorar. O sea, siempre hay algo que mejorar, tanto nuestra coordinación, como nuestro equilibrio, como nuestra fuerza. Y muchas veces no es nada más decirle a una persona, ¿sabes qué? Necesito que vayas al gimnasio, necesito que te pongas a hacer ejercicio. Porque también no puedes mandar a alguien a hacer algo que no sabe. Entonces tú tienes que marcar la pauta como fisioterapeuta, llevarlos de menos a más, como te comentaba en el aspecto del adulto mayor. Pero bueno, esto es para todos. Ok. Oye, hablando de este punto, también me comentaste algo muy interesante, que a veces cuando te toca ver, por ejemplo, en las salas de espera, a un montón de personas en los hospitales que están esperando de repente una cita, pero tú con esta visión que has desarrollado de identificar a los pacientes con solo verlos, y de repente les reconoces algún padecimiento y los ves esperando una cita, por ejemplo, a largo tiempo con algún especialista, y que tú dices, híjole, esta es cosa de rehabilitación, es mucho más sencillo. ¿Qué te da? Pues yo creo que tristeza, Carlos. En realidad es la tristeza por la cultura que tenemos en este país, y bueno, en varios países. Me ha tocado estar en la sala de algún consultorio médico, sobre todo en la parte de gobierno, esperando para algún tratamiento, alguna consulta médica. Y entonces yo veo la sala llena de pacientes y digo, ni mentes, todas estas personas que están aquí, o la mayoría de las personas, se podrían mejorar y dejarían de hacer filas eternas, horas esperando a que los pasen en realidad a una consulta médica, si asistieran a un programa de rehabilitación adecuado para ellos. Oye, pero entonces es muy buen momento para hablar sobre la parte económica. Los hospitales públicos pues no tienen como
comentábamos hace unos minutos, no tienen el enfoque suficiente en la parte de fisioterapia para dar servicio a todas las especialidades, ¿no? Los que requieren fisioterapia de la traumatología, de la neurología, de la pediatría, de la cardiología, no es tan fácil. Entonces eso hace comprender que la mayoría de las terapias son privadas y eso cuesta, ¿no? Entonces ahora dime, pues que está claro que no está al alcance de todos la fisioterapia. Sí, bueno, Carlos, en ese aspecto bueno, primero te platico la primera que me dijiste. En la cuestión de las instituciones de gobierno, pues muchas veces los pacientes que llegan conmigo es porque es tanta su desesperación que les dan sus sesiones de rehabilitación dentro de 1 año, 8 meses, un año, 3 meses. O sea, los tienen en lista de espera y muchas veces pues el paciente tiene que ver por fuera. Claro que el tema económico es pues una parte muy importante, pues porque pues como en todo, hay gente que puede pagar un médico de 50 pesos y hay un médico que puede pagar una consulta privada de 1,500. Uh-huh. Entonces en la rehabilitación es pues, completamente igual. En este aspecto es como en el área médica, no solamente ver el precio, sino ver qué es lo que te ofrece el médico especialista o el fisioterapeuta especializado en tal área. Qué es lo que te ofrece, en qué te puede ayudar a mejorar y si vale la pena o no vale la pena invertir en este tipo de terapia o en este tipo de tratamiento. Ok, oye, a ver, regresando del corte, vamos a realmente conocer la verdadera parte humana de Omar. Nos quedamos, acuérdese público, en esta parte donde pues el tratamiento de fisioterapia resulta ser un servicio privado la mayoría de las veces y eso se complica para una parte de la sociedad. Vamos a regresar para concluir esta entrevista. Ya volvemos. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Entramos a la recta final del capítulo número 48 de La Mera Vena y estamos hablando de la fisioterapia por primera vez. Y bueno, vamos a poder entrar a la conclusión, Omar. Antes de irnos al último corte, hablábamos de que la mayoría de las terapias de fisioterapia son por la vía privada, por lo tanto no todo el mundo tiene acceso a ellas. Y en este caso, yo te conozco como un gran ser humano. Me imagino que más de alguna vez te ha tocado dar tus servicios de manera altruista. ¿Lo has hecho en verdad? Lo he hecho, Carlos, y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo porque yo creo que eso también te define como ser humano. Para mí el poder ayudar a las personas no solamente de una manera física, sino también emocional, para mí es un área muy importante. Entonces, pues muchas veces llegan conmigo pacientes muy desesperados y me dicen, ¿sabes qué? Es que en tal lado no me atienden, tengo mi cita dentro de 1 año y a mí me urge estar bien, me duele mucho, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Entonces, pues bueno, muchas veces te ponen entre la espada y la pared, entre pues tener un paciente que quizá puede tomar el tratamiento como debería de ser o que te lo puedes pagar como debería de ser y un paciente que quizá le terminas dando sí. Un mejor precio o le terminas incluso no cobrando, sino hacerlo por simple caridad, se podría decir, o por ayudarle al paciente. Y muchas de las veces, claro que lo he hecho e incluso lo sigo haciendo. Ok. Oye, explica algo que me dijiste en nuestro primer encuentro. ¿Por qué todos vamos a necesitar alguna vez de la fisioterapia? Yo pienso desde mi perspectiva que todos deberíamos de tomar fisioterapia, incluso yo como fisioterapeuta. Ajá. Aún sigo yendo a sesiones de fisioterapia porque hay muchas cosas que dejo de trabajar. Se va perdiendo todo. Si no trabajas la coordinación de tu ojo con tu mano, de tu ojo
con tu pie, el equilibrio, la fuerza, la elasticidad, todo se va perdiendo. Entonces, a final de cuentas, debes de tener siempre, como en la vida, algún maestro que te enseñe cómo debes de hacer las cosas desde otro tipo de perspectiva. Es decir, yo con mi conocimiento, pues claro que yo me podría quizá poner ejercicios o poner objetivos en donde yo pueda mejorar mi calidad de vida diaria y hacer cosas que quizá antes no podía hacer. Pero siempre necesitamos una persona que nos vaya guiando por el camino correcto y que nos diga, ¿sabes qué? Por aquí no es, vámonos por aquí, como en todo. Ok. Oye, vamos a cerrar con algo más personal. Yo sé que además de tus varias fracturas en el deporte, también conoces de cerca el deterioro físico por un diagnóstico delicado de salud que tuviste y te cambió la perspectiva sobre la importancia de la movilidad. ¿Eso es cierto? Es una cuestión bastante emocional, como lo puedes escuchar en mi voz para mí, porque fueron, la verdad es que, tiempos muy difíciles en el que pues yo de atender pacientes todo el día, siempre andar arriba y abajo, de repente se viene esta cuestión en donde mi cuerpo se va deteriorando, en donde voy perdiendo fuerza, en donde voy perdiendo incluso la vista, empecé a ver borroso, empecé a... mi auto cuando iba a sesiones a domicilio de repente le pegaba a carros, le pegaba a postes que estaban de repente sin moverse. Entonces para mí fue una parte bastante difícil el dejar de hacer cosas que antes me gustaba, como por ejemplo ayudarle a un paciente a trasladarse de su cama a su silla, de cargar a mis hijos, de poder jugar con ellos, de yo en realidad tener esa fuerza y esa iniciativa que a mí se puede decir que me describía. Entonces fue un bajarle de revoluciones a todo, y a final de cuentas yo creo que a nivel físico y a nivel emocional sobre todo marca una pauta en mi vida en donde tuve que pues hacerme a un lado, dejarme tratar como paciente y dejarme guiar poco a poco, porque pues bueno, a final de cuentas no somos unas máquinas, también tenemos que saber cuándo es momento de trabajar en ti, de darte en realidad el valor que necesitas y de fortalecer tu cuerpo y tu mente como deberían de ser. Qué bonito, pero pues fue una manera de reaprender, ¿no? De reaprender la rehabilitación. Sí, Carlos, fue algo en realidad increíble porque yo llegué a bajar casi 30 kilos. Entonces, esta cuestión fue por una cuestión hormonal, pero pues no nada más con el puro medicamento iba a salir a flote. Como te digo, la medicina y la cuestión de la rehabilitación siempre tienen que ir de la mano, porque una sino la otra pues es un tratamiento inconcluso. Oye, bueno, pues nos vamos a despedir con esta pregunta que creo que a la gente le puede dejar claro quién eres tú como persona. Tienes 3 hijos pequeños. Además de tu ejemplo como ser humano, ¿en qué crees que les sirva en su vida a los pequeños haber tenido un padre fisioterapeuta? La manera en la que te cuidas habla mucho de ti, y la manera en la que te expresas y en la manera en la que llevas tu día a día tiene mucho que ver en las personas que te ven desde abajo y te ven como su protección. Yo pienso que la forma en la que lleves tu vida para ellos va a ser muy importante. Es decir, si ellos ven que tú eres una persona que quizás se expresa mal, pues bueno, ellos también van a crecer con esa creencia de que eso está bien. O si eres una persona sedentaria, van a pensar que eso está bien también. Entonces yo desde mi punto de fisioterapeuta a mis hijos siempre les he tratado de inculcar el hacer ejercicio, el cuidar su postura a la hora incluso de hacer las tareas, incluso a la hora de sentarse, cómo deben de dormir, qué estiramientos son buenos para ellos,
si es día de deportes en la escuela, qué es lo que deben de hacer antes de, para que entonces su cuerpo siempre esté en un buen estado, que tenemos que comer de manera saludable y balanceada, que no siempre la comida que a una persona le haga bien, a ti necesariamente también. Cada cuerpo es diferente a final de cuentas y es lo que siempre he tratado de inculcarles, el que sean unas personas activas, que sean unas personas que vean por su cuerpo, que tengan una buena rutina, tanto de sueño como pues, de recuperación, porque no siempre todo es trabajar, sino también el área de la recuperación es bastante importante y es algo que a muchas de las personas nos hace falta. Qué maravilla. Oiga, pues me contestó Omar la última pregunta de la mejor manera. O sea, qué maravilla tener un padre fisioterapeuta que te enseñe a respetar tu cuerpo y tu mente. Es cierto, ¿verdad? Perfecto, Carlos. Oye, Omar, te agradezco muchísimo que nos hayas dado este bonito programa. Misión cumplida. Yo sabía que íbamos a encontrar en tu historia una parte muy linda y muy emocional, porque tú eres un gran ser humano. Lo vuelvo a reiterar y te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa. Gracias a ti, Carlos, y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Los invito a que vayan a una valoración de fisioterapia a todos. La verdad es que te va a cambiar la vida y va a ser para bien. Muy bien. Señoras y señores, es momento de despedirnos de este capítulo número 48. Espero que sigan las redes sociales de La Mera Vena, de Neurodynamics GDL también, que son las redes de Omar, y obviamente las de un servidor, Carlos Esqueda. A partir del miércoles puede encontrar este capítulo en redes sociales y en las plataformas. Agradezco mucho la colaboración de cada semana de los ingenieros y de Adrianita, la operadora, y por supuesto a todos los radioescuchas de Rock and Soul. Les agradecemos el favor de su atención. Muy bonito día y nos vemos el próximo sábado. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.